no se está conectando eso. Bueno, vamos a arrancar. En la última clase vimos cómo se dice un expediente, cómo se da un expediente, más o menos por ahí. Como si lo veo como una acción. Cuando es una demanda, con respeto, etc. Lo cierto es que en la provincia de Santa Fe tenemos desde hace unos años una ley, la ley 13.151 provincial, que es la que dispuso la llamada mediación prejudicial obligatoria. Como dice el título de la unidad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo funciona? En la vigencia de esta ley, ahora cuando se inicia un juicio a una persona de determinadas materias, que ya todo en materia civil, no son cualquier juicio, sino un juicio determinado, antes de ir a hacer la demanda, todo el expediente, lo que vimos la clase pasada, hay que ir a una instancia previa, que es, como dice su nombre, prejudicial. O sea, prejudicial antes de que sea judicial. Si quieres, puedo compartir mi pantalla, pero no sé cómo se hace. Entonces, para poder llegar a la instancia judicial, a la demanda, primero yo tengo que demostrarle al juez que ya hice esto. Hice una mediación prejudicial, cité al demandado, al hacer demandado, y puede pasar que en la mediación se llegue a un acuerdo o que no se llegue a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, termina ahí la discusión. Si no se llega a un acuerdo, el mediador me entrega un acta de mediación fallida, no funcionó, y yo con esa acta es la que tengo que presentar al juzgado cuando voy a iniciar la demanda, demostrándole al juez que ya intenté la vía prejudicial y no prosperó. ¿Está? Bueno, como ven acá en el apunte, nos va a indicar cómo se ingresa al sistema. Yo les voy a mostrar, porque a diferencia, ¿se acuerdan que la semana pasada les mostré cómo se ingresaba al sistema para el sellado? Sí. Bueno, el sistema para un sellado ingresa a cualquier persona. Para el sistema de mediación, no, hay que tener una cuenta en la provincia, un mail, o no ingresarlo a abogado. Igual no se llega a leer. Por eso yo se los quiero mostrar eso que está ahí es una captura del sistema que se los quiero mostrar acá. Fíjense cómo tiene ahí, se ingresa ahí donde dice la... ¿Qué sucede? ¿Cómo sería esto? A ver, se lo voy a... Vamos a ir con el supuesto que habíamos hecho veníamos más o menos siguiendo a la persona que le mercadería a la otra, la otra se la paga, entonces que va a estima por cada documento para que se las pague, ¿está? En este caso no vamos a usar el ejemplo de locación, de alquiler, la persona no paga el alquiler, porque para los casos de locación, si el alquiler no es obligatorio la mediación, es uno de los casos de excepción. En los otros casos generales, sí es obligatorio. Vamos a ir suponiendo este caso que estamos viendo de la persona que le vendió mercadería a la parte. El que le vendió mercadería en este caso, yo no puedo apellidar el familia. Pérez Rodríguez. Pérez Era el mandado, ¿cómo se dice? El que debía. El que debía, cuando sea Rodríguez en este caso, le va a iniciar un juicio a Pérez para que le pague la mitad. No, por remitente quiere decir el que inicia. Remitente, porque hay un documento, es el remitente, el que la manda. Ajá. ¿Quién es el remitente?
Pérez. Bueno, entonces Pérez es el que vendió la mercadería. Rodríguez que no se la pagó. Entonces en este caso Pérez le va a iniciar una demanda a Rodríguez, un juicio, ¿no? Para que pague. Previamente tiene que iniciar este plan. Entonces en este caso Pérez le va a iniciar a Rodríguez una mediación. ¿Está? Se ingresa, ahí está la página. Más fácil, viene dice mediación, punto Santa Fe, no sé qué, gestión, bueno, en realidad, van a Google, porque mediación Santa Fe, así que no más. Pero le tengo que mostrar mi corpo porque no sé cómo hacerlo ahí. Si no ven, me dicen, el chico. Con mediación Santa Fe, ingreso a sistema de gestión de mediación. Me va a hacer ingresar en este lugar, sistema de gestión de mediación. ¿Ven? Yo quiero iniciar una nueva, vamos a poner sistema de gestión de mediación. Vengo a patrocinante. Yo soy el patrocinante, ¿no? No son mediaciones viejas mías, pero vamos a. Le voy a pedir mediación. Ingreso al sistema, acá va a pedir el nombre de la persona. ¿Quién es el requirente? El requirente va a ser el que en el futuro, cuando se haga el juicio, va a ser el actor. O sea, el que reclama. En este caso es Pérez, el que debe. ¿Está? ¿Quién inicia la mediación? El abogado de. En este caso vamos a suponer que yo soy el abogado de Pérez. ¿Está? Pide acá y acá completo todos los datos, no sé cómo se llama, y aprieto los datos. ¿Y a quién voy a demandar? Persona física, Rodríguez, no sé cuánto, hay que tener siempre. Pide una serie de datos, pero lo único que hace falta tener es el apellido, el nombre y la teoría, porque se completa quién es el requerido, y se envía. Enviar requerimiento. Vamos a ir a hay que ver el juez porque yo te quería mostrar cómo se ingresaba. Vamos a ver el apunte. En el sistema, como que yo les digo esto, fuera de trabajar para un abogado no lo van a hacer porque hay que tener en cuenta que te la dan cuando va para hacer la mediación, ¿verdad? Iniciamos la mediación así. Bueno, ahí les muestra lo que mostré recién. Se pone quién es el actor, se pasa la demanda, se pone quién es el demandado y se hace un pequeño descripción, un cuadro de texto que te da el sistema, diciendo qué es lo que debe, por qué motivo es y cuánto tiene que ver. ¿Está? Esto acá, no te lo vamos a lo voy a decir porque veo que no está. O sea, una vez que hicimos todo esto que les mostré, se envía la mediación por el sistema este. A partir de ahí se pasa a la AGEM, AGEM, que es la agencia. Eso pasa a la llamada. Ay, voy a mostrar el desarrollo. Te voy a mostrar la foto de la pantalla. ¿Puede ser? La mediación se envía, cuando se contestan los datos donde les mostré, se aprieta un botón que dice enviar. Es como mandar un mail, ¿no? Y eso lo recibe la AGEM. Ahí les mostré la foto donde se completan los datos del requirente, o sea que va a iniciar la mediación y del requerido que es el que la va a recibir, el demandado.
AGM, es la Agencia de Gestión de Mediación, de un organismo provincial. Bueno, enviamos la mediación al sistema, se ingresa a la GEM y de ahí se procede al sorteo del mediador. Como vimos recién, uno de los elementos que nos piden para identificar a las partes es el domicilio, donde vive. Y luego se procede al sorteo Del mediador. ¿Por qué el sorteo? No entiendo. Ahora les cuento. Vieron que, como les decía, nos piden los datos de los domicilios se llama requirente y requerido. Si quieren notar eso, requirente es, porque no vamos a usar mucho la palabra. Requirente es el que pide la mediación y requerido es el que va a ser el destinatario de la mediación. Son, para que si quieren entender la idea, el equivalente de lo que en el inicio del juicio va a ser el actor y el demandado. Cuando estamos en instancia de mediación se van a llamar requirente y requerido. Yo le pregunto lo que no Sí. preguntar. El agente es un. Quería saber, anotarlo de eso que es un. Agencia de Gestión de Mediación. Es una oficina del gobierno, digamos, estatal provincial. Ahora les cuento lo que hay que hacer. El sistema nos pide el domicilio porque en base al domicilio de las partes se va a determinar en qué ciudad se va a hacer la mediación. Si son dos personas de San Justo, obviamente va a ser acá. ¿Está? En general, si la quieren decir para tener una idea, la regla de dónde se va a hacer la mediación es la misma regla de dónde se va a hacer el juicio. Quédense con eso. Y en el caso de que sean de lugares diferentes. Donde, bueno, eso es una cuestión de competencia, se llama, que es lo mismo que sucede en materia judicial, donde se va a hacer el juicio. Por ejemplo, en este ejemplo que estás dando, el comprador y vendedor, la generalidad que se toma es donde se tiene que cumplir la obligación. ¿Está? ¿Quién es el que decide el domicilio del juzgado? No, el domicilio lo tenés, tu domicilio. No, ¿quién decide dónde se va a hacer inicial el juicio? La gente. El agente. En base a la. Eso es todo, eso es prejudicial, acá no hay juzgado todavía. El juzgado no intervino, no intervino. Lo tiene conocimiento con el juzgador. Si me pregunta. No, la parte penal no tiene nada que ver. Nosotros no nos ocupamos de penal acá en este curso, no hay ni tocamos el tema penal. Perdón, Sí. Le estoy contando al chico. Después el sorteo de la mediación es donde la gente decide dónde se va a hacer el juicio. No es que lo va a decidir, la mediación. La mediación. No es que lo decide según le parezca. Lo decide en base a los datos que vos le das. ¿Está? Lo más común, para que tengan en cuenta, es que sea el domicilio del requerido. El domicilio significa que sea en su casa, sino en En la localidad. en la oficina de mediación correspondiente al domicilio del requerido. Por ejemplo, acá en San Justo hay dos oficinas de mediación. Una está por Independencia, ¿dónde está el colegio de abogados? ¿Sabes dónde? Sí. Bueno, ahí mismo atrás, el mismo colegio, y la oficina atrás, que es para las mediaciones. Y la otra está acá por calle Belgrano, llegando allá enfrente, llegando a Boulevard, frente del Bulener, para allá cruzar una casa grande y vieja, un cartel con la puerta, esa es la otra. Hay dos. Iniciado el trámite, como les decía, la agencia determina en base a dónde tiene que hacer el domicilio y ahí hay, para cada ciudad, para cada oficina de mediación, hay una lista de mediadores anotados. ¿Qué son los mediadores? Son abogados que hicieron además un curso de mediación y se inscribieron, hay que inscribirse en la lista de mediadores. Lo usual es que quienes son mediadores se inscriban en
4 o 5 ciudadanos. Entonces, empezada la mediación, se fijan a qué serie mediada de unidades institucionales sortea. ¿A quién le va a corresponder hacer la mediación? ¿Estamos bien? Bueno. Una vez sorteado el mediador, hay dos posibilidades antes. La mediación normalmente hay que pagar. Es un trámite que tiene un costo. Pero cobra para el plan. Sin embargo, hay casos en los que, ¿se acuerdan cuando vimos los sellados, las boletas que había que pagar para hacer el juicio? Sí. Yo le dije que había casos en que, Excluyentes, algunos. claro, el mismo código procesal te excluye, te tiene que pagar, son los llamados, como beneficio de pobreza, beneficio de liquidar sin gasto, tienen varios nombres. Que vos concretamente lo tenés que demostrar someramente que no tenés costo para iniciar el juicio, entonces no te los cobran. ¿Está? En el tema de mediación también pasa algo similar. Existen algunos casos en que, demostrando que quien necesita mediación no tiene medios, esa mediación no se paga. Los casos más comunes son dos. En el caso que la persona no tenga medios en el juicio común, tiene que demostrarlo de alguna manera. La forma más común es a través de me vayan abriendo, me dicen, están dando todo lo que digo, no hay nada, en la punta no hay nada. La forma más común se pide un certificado negativo de ANSES. Yo he escuchado hablar alguna vez de certificado negativo de ANSES. Creo que se usa para cobrar alguna sanción, un beneficio social. ¿Certificado? Negativo. Básicamente un informe que ya también no con mucho pinzas, la descripción que hay que hacer es esa. Un informe de ANSES de que no tiene ningún ingreso blanco. Un blanco, mejor en una ingreso. Esa es la forma más usual de demostrar que la persona no tiene medios para pagar la mediación. Y la otra forma es cuando son juicios de alimentos para hijos menores. Ese es un caso fundamental, siempre un tema que se toca. ¿Saben lo que son alimentos para hijos menores? Lo que normalmente la generalidad de las personas llaman la manutención. El nombre técnico de una ley es alimentos para hijos menores. Bueno, cuando alimentos para hijos menores, la ley requiere mediación, pero alegando o explicando cuando hacemos el pedido que es para alimentos de hijos menores, esa mediación va a ser gratuita. En todos los demás casos se paga. Tiene un costo que va cambiando, pero actualmente está en 920 pesos. Yo te había dicho en el caso de la ley de que no se abonaba en el de trabajo. Sí, pero las mediaciones son para laboral. Eso lo vamos a ver. Las mediaciones son para casos civiles y comerciales, el caso que estamos viendo de deuda de plata. Para juicios laborales no existe mediación. Como comentario les cuento que existe sí una instancia de mediaciones para juicios laborales en la Secretaría de Trabajo, de Trabajo de la provincia, pero no es obligatorio, no es como esto. Esto es obligatorio, ¿no? En un juicio hay que hacer esto. Si no haces esto, el juez te puede directamente rechazar el juicio. No te lo rechazas, sino dices, no, primero traeme el acta de que existe la mediación y después mediación. Bueno, vamos a ir. Se envía el
procedimiento, se sortea el mediador. El mediador, en ese generalmente lo que sucede ahí, se pone en contacto con el abogado que solicitó a través de un mail, y hay que, si es gratuita, bueno, no sucede esto, pero si no es gratuita, hay que adelantarle al mediador los gastos tus gastos, que es el 10%, bueno, unos gastos que tiene el mediador, porque realmente tiene que mandar una sede. Una vez recibido esto, el mediador procede a dar 2 fechas para la mediación. ¿Está? Por eso 2 fechas, porque hay 2 instancias de mediación. ¿Qué es una mediación? Bueno, vamos a dar la fecha. Hacemos lo que sortear el mediador, aceptamos al mediador, podemos rechazar al mediador, no lo aceptamos. ¿Por qué lo vamos a rechazar? Porque, por lo que sea, porque lo conozco y me trato mal, porque, bueno, muchas veces, hay cierto motivo porque sabemos que tiene un vínculo con una parte, bueno. Nosotros lo aceptamos, pero es normal, no hay ningún problema. El mediador nos da 2 fechas. Vamos a poner un paréntesis que vamos a menos explicarles si tienen idea, saben lo que es una mediación. ¿No? Como para acordar, a ver si, para llegar a un arreglo. Para llegar al arreglo, ¿está? Pero en vez de ser judicial, el arreglo tiene que ser ante un juez, demanda, como dijimos el otro día, con la confirmación de demanda, se hace en forma oral, explica, y se hace en frente de un mediador. Que un mediador, lo que decía recién, son abogados que hicieron un curso de mediación y que están inscritos en el registro de mediador. El que sale sorteado nos toca. Vamos a hacer una suposición, vamos a poner esto en mediación. Es parecida a la oficina. Vienen las partes, viene el requirente con su abogado y el requerido con su abogado. ¿Está? Se vio una mesa, parecía esta, y aquí ellos lo pondrían el mediador. El abogado del mediador me explica qué es lo que está reclamando, yo lo escucho, como mediador, yo lo escucho, le da la palabra al requerido, el requerido da su opinión, o dice tiene razón, o dice no me alcanza la plata, dice le puedo pagar en parte, o dice no tiene razón, ya le pagué, o dice no me dice nada, bueno, todo lo que puedo decir. Y el mediador tiende a que se llegue a un acuerdo. ¿No? Bueno, se procura en cuotas, bueno, todas las posibilidades que da el derecho. Bueno, es como ven, pueden pasar 2 cosas, o que haya acuerdo o que no haya un acuerdo. Eso sería lo que podría pasar en la primera mediación. O puede pasar una tercera cosa, que es que digan las partes, bueno, vamos a ver, vamos a reanalizar el tema, vamos a volver a encontrar. Entonces ahí es que por eso yo decía que mi le da 2 fechas. Si sucede eso, se pasa a la segunda fecha, realmente 2 o 3 días después, en el mismo lugar. Se hace la segunda mediación y ahí se ve lo mismo, si se ve ningún acuerdo. Se pueden pasar 2 cosas. Si hay un acuerdo, si hay un acuerdo, se cierra el acta. Me habrá un acta de todo lo que pasó. Todo lo que sigue en la mediación es confidencial, no se puede repetir el juicio, no se puede repetir fuera de la mediación. Se un acta donde no queda constancia de todo lo que se dijo, porque es confidencial, y se lleva y se dice cómo se arregla. En esos casos, quien tenga que se comprometa a pagar la deuda en este caso, además tiene que pagar el mediador. Los costos. ¿Está? El mediador tiene una especie de honorarios que son estos 120.000 pesos.
sí o sí se tienen que llegar a las dos fechas. En la primera, o sea, es como un debate. En la segunda, si se decide o no, y se hace el acta. El acta cerrando la Ajá. audiencia. Bien. Puede pasar que en la primera ya la parte la cierra ahí, digamos, no hay acuerdo y no es obligatorio hacer la segunda. Ah, bien. Generalmente el mediador, cuando te da la fecha, por una cuestión de organizarse él y organizarse las partes, te dice, bueno, vamos a hacer la primera, tal fecha, y la segunda tal otra, pero por ahí pasa que no, la segunda no te llega. O por ahí pasa que el requerido no va, también. Evidentemente, ¿para qué va a ser la segunda? Ya no para el final. ¿Está? Entonces, en esos casos, al cerrar, te cerrás ahí. Bueno, como les decía, si se llega a un acuerdo, el requerido se compromete a pagar, él es el que tiene que pagar además al mediador. Si no se llega a un acuerdo, o si el requerido no va, igual para que el mediador quede el acta y pueda iniciar el juicio, lo que vas a tener que pagar vos requirente le vas a tener que pagar al mediador. ¿Está? Si no le pagás, no te da el acta. Si no te da el acta, no podés iniciar el juicio. Es un tema. Se hizo para evitar que haya tantos juicios. Desconozco si hay alguna estadística oficial sobre si se logró, digamos, si logró que haya menos juicios. Pero yo creo que es un problema para una persona que inició un juicio que no le pagaron, además le tengo que pagar al mediador para iniciarlo. Como comentario les digo que ese dinero que el requirente va a tener que pagarle al mediador porque su demandado no se presentó, después cuando iniciemos el juicio se lo vamos a sumar al monto que le vamos a reclamar. ¿Entienden? ¿Está claro? Le quiero reclamar 500.000 pesos, vamos a suponer. No me acuerdo cuánto los montos que tiene. El viejo la punta, lo que dice 10.000 pesos. Le quiero reclamar 500.000 pesos. Hago la mediación, el otro no va, tengo que pagar los 120 que me el mediador. Entonces, cuando vaya a hacer el juicio, le voy a reclamar los 500 más los 120 que me el mediador. ¿Entienden? Bueno, volviendo a la mediación, se pueden dar todos los resultados. Se arregla la mediación, se paga ahí, o no se arregla la mediación, el mediador me da el acta, con esa acta yo hago la demanda, que mismo la demanda, y con eso la tengo que acompañar a la demanda cuando inicio el juicio. ¿Está? Básicamente esto es la mediación. Ustedes ven, yo lo tenía por ahí, vamos a ver un poquito la ley de mediación. Esta unidad creo que es únicamente la ley de mediación. Creo que está después de eso. Yo le digo. No, está antes de eso. Está antes. Creo que lo ves con la ¿Encontraron? Sí. Bueno, esa es la ley 13.151, que es la ley que dispone esta mediación obligatoria. Para el capítulo 1 no hay relación entre ellos, no es importante. El 2 es el que ordena la mediación prejudicial. El 3 es el que habla de los juicios mediadores y ahora el 4. Este es muy importante. ¿Qué nos dice la ley? Que la regla general, ¿cuál es? Que la mediación es obligatoria y es prejudicial. Ahora se llama ley de mediación prejudicial obligatoria. Ahora bien, tenemos el artículo 4 de la ley, nos va a decir en qué casos no va a ser obligatoria la mediación.
¿Está? Primer punto, causas penales. Ahí dice punto, pero vamos a separarlo. Causas penales. Causas penales no hay mención. Era un poco lo que preguntaba el compañero. Y ahí ven ustedes que dice de violencia familiar. ¿Cuál es el caso concreto? La ley de violencia familiar inicial es la ley que, entre otras cosas, normativiza cómo funciona ya me mucho hablar de las medidas de alejamiento, la llamada, acá no se llama así, pero como en Buenos Aires. Orden de alejamiento. Claro, pero creo que puede ser, la ley de ellos se llama perimetral, Sí. entonces la televidencia perimetral, todo el mundo perimetral. Acá como le dicen la primera. Claro, sí, bueno, pero en nuestra ley provincial Sí. se llaman medidas de alejamiento. Más o menos les explico cómo funciona. Una persona denuncia que otra persona conviviente o ya ejerció violencia o tenido que ejercer violencia inmediatamente pronto sobre ella, entonces necesita el juez después autor de alejamiento, que obliga a esta persona a alejarse de la vivienda o de estar alejarse de una determinada distancia de ella. ¿Está? El juez, esta ley tiene una característica que es una ley que se llama, no importa el nombre, no sé qué anotar. Los profesores llaman inaudita parte, significa que el juez toma una decisión sin citar al otro. No funciona el régimen que vimos de que la demanda se notifica, no, la demanda en los procedimientos de violencia familiar, el juez toma la determinación sin llamarlo al acusado. Directamente saca una orden de alejamiento. Pero, o sea, sin pruebas, sin nada. Sin nada. Eso no significa que después de la denuncia fue falsa o algo lo que fuera, la persona que la hizo tendrá que hacerse cargo, ¿no es cierto? Pero la característica principal que tiene este tipo de medidas que se toman sin ningún con la sola declaración de la persona que hace la denuncia. Acá hay muchos casos así, que les dan 30 días, se alejan y después vuelven a estar juntos. Un montón de casos. Yo tengo vecinos que han hecho Los eso. casos. Y después sigue dándole la Encima caduca automático. Sí, 30 días. Cada 30 días, bueno, pasamos 30 días, si la persona que hizo la denuncia no hace otra, todos estos son temas que ni siquiera se citan en la materia. Yo lo explico porque siempre es muy importante tener en cuenta que si vamos a ir a mediación, no tiene que haber habido previamente entre las dos partes un proceso de violencia familiar, juicio de violencia familiar de esto que estamos hablando. Sí, por ejemplo, clásico pasa esto para los juicios de alimentos, como les dije recién, corresponden en mediación. ¿Está? A veces pasa que, bueno, en realidad cuando vos completás el formulario, tenés que poner, ¿hay un caso de violencia previa o de agresión? No. Si pones sí, no procede la mediación, dice la ley. Si pones no, pero después en el debate, en la mediación, surge, no, porque dentro de poco tiempo. El año pasado hicimos una denuncia, bueno, entonces hubo un juicio de violencia, el mediador tiene que parar la mediación. No puede seguir la mediación y la suspende. Les tengo colación cómo funciona el juicio de los procedimientos de derecho familiar, la ley de familiar, para que tengan en cuenta esto, que cuando hubo un caso previo de violencia familiar, creo que se entiende lo que estoy diciendo, no un caso de violencia familiar, sino un caso de aplicación de la ley de violencia familiar. ¿Entienden? La mediación no va a ser válida, entonces hay que tener en cuenta esto. Si un caso de violencia, listo, la mediación no va. Supongamos, un caso de violencia familiar, de ley de violencia familiar, de alejamiento, ¿no? Se llama alejamiento, de alejamiento. Posteriormente, la mujer quiere pedir alimentos, no es necesario hacer la mediación.
¿Entienden lo que les digo? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. No. La ley me manda a hacer mediación, pero como un caso de evidencia, no hay una obligación de hacerla, no lo hacemos, vamos a necesitar hacer funcionamiento. Eso, toda esta vuelta para explicarles eso. ¿Alguna duda con este tema? Siempre lo normal es ir a mediación, salvo eso. La otra excepción de la ley, separación personal, divorcio, todos los casos de familia, digamos. Estos casos no llevan mediación. Digamos, los juicios de divorcio, la mediación, los juicios de filiación. ¿Filiación saben lo que es? ¿Cómo? Filiación. Cuando se reclama la paternidad de un niño. La madre sí que sabe quién es. La madre le hace juicio al supuesto padre del chico para que lo reconozca. Eso es lo que tiene. En los casos del artículo B, ahí no hay mediación. Tercera parte, causa en la que el Estado, provincial, municipal, comunal se aparte. Tampoco hay mediación. Bueno, quedó un poco desfasada la terminología, pero son los casos de ley 13.151, me pregunta el chico. 13.151, los casos. No preguntamos de esto. No, pero... de mediación prejudicial, no digan perjudicial, prejudicial porque antes del juicio obligatorio. Voy a los casos que no correspondan. Fíjense la ley que dice proceso de inhabilitación, declaración de incapacidades, bueno, la rehabilitación. Yo creo que esto está después en el programa, pero estos son los casos en que hay veces que hay personas que se las declara, se llaman de la forma incapaces. ¿Saben lo que es? ¿Escucharon la palabra de Sí, siempre no laboral. No. Cuando de incapacitar a una persona como que no está habilitada para... Hay personas que son discapacitadas, que tienen un problema de... O sea, no deben ser padres. No. De discapacidad. Una discapacidad mental. Claro. De alguna forma, una persona que tiene una Se la declara incompetente. incapaz, se llama restricción de capacidad de trabajar, es lo mismo. Sé que había una diferencia con discapacidad, con capacidad diferente. En judicial, jurídicamente, no. Jurídicamente, a ver, está después cuando hablemos de personas, pero en resumen, una persona mayor de 18 años tiene su capacidad plena, puede hacer todos los actos que van en contrato, endeudarse, pedir un crédito en el banco, con una tarjeta, una serie de cuestiones, ¿está? Los menores de 18 años no, dependiendo de los padres, ¿está? Los mayores de 18 años hay veces que a pesar de tener los 18 años, tienen algún tipo de problema intelectual, mental, de discernimiento, alguna enfermedad. Incluso también se utiliza para casos de personas que tienen problemas de alcoholismo, de adicciones. Para evitar que estas personas hagan, por decirte, una malada, vendan el auto, una cosa, hagan negocios que los perjudiquen, ¿está? Como tienen 18 años, se presume que son capaces. Entonces, para evitar que puedan hacer esos negocios igual, se tiene que iniciar una especie de un juicio a cargo, un juicio especial, que son los juicios de declaración de incapacidad que dice acá, para que esa persona se la determine, se la declare incapaz. ¿Está? Y se le nombre un tutor que va a ser quien va a firmar por él. ¿Está? Estas capacidades tienen
varios varios rangos, puede ser completa o leve. Entonces, según eso se determina. Es un tipo de juicio que se hace. Bueno, acá lo que nos importa hoy, para este tipo de casos, no es necesaria la mediación. ¿Estamos? Bueno, después los demás son todos técnicos, no sé cómo los profesores no llevan mediación. Fíjense la J, la inciso J, dice causas que se dan en competencia de la justicia tradicional de trabajo. Los laborales no tienen eso. A partir del capítulo 7, artículo 7 viene cómo funciona la mediación. Básicamente los conceptos centrales son los que llamo. Y me interesaba eso, que ver para qué casos no corresponde. Perdón, ¿qué es la medida preparatoria y el aseguramiento del programa? Hay veces en los juicios, acá. Hay veces que para determinados juicios requieren una medida previa. Por ejemplo, medidas de aseguramiento de pruebas son iniciar un juicio, como verán, lleva una preparación bastante larga. Pero hay veces que yo necesito probar algo hoy. Por ejemplo, vamos a poner un burro, me pierde esa verdad. Yo sé quién fue, le quiero reclamar judicialmente que me restituya la paga. Con todo lo que lleva de mano juicio, se imagina para cuando citen al tipo, la tuve que arreglar, no voy a dejar así. Bueno, entonces a veces necesito generar pruebas hoy. Si viene el juicio, lo voy a iniciar dentro de un mes. Entonces eso tengo que iniciar un juicio, una especie de juicio pequeño, una medida para asegurarme de esa prueba. Citar testigos, sacar fotos, lo que sea. ¿Está? Entonces yo pedí un juicio para asegurarme la prueba, luego ya tengo toda prueba lista, después yo me tomo el tiempo que sea necesario para preparar el juicio que voy a hacer. ¿Está? Es una medida de aseguramiento de prueba. Es cuando vos necesitas probar algo urgente, pero vos el juicio lo vas a hacer después, porque vos no tenés, bueno, lo que decía, si me tomo el tiempo para preparar el juicio de hacerlo, la prueba que tengo que hacer yo no va a hacer nada. No tengo que hacer. Preguntó qué es una medida de aseguramiento de prueba. Y las medidas preparatorias son para algunos casos especiales. Por ejemplo, bueno, un caso que vimos, el pagaré. Uno de los requisitos del pagaré para que tenga, para que sea ley ejecutiva, lo que hemos visto era que la firma tiene que estar reconocida. Entonces a veces es conveniente, en vez de iniciar el juicio y que durante el juicio el demandado venga a reconocerme la firma, hago previamente una medida preparatoria, lo cito para que lo reconozca la firma, vía judicial, y una vez con la firma reconocida ya después inicio el juicio ejecutivo. Son cuestiones técnicas, por eso no se las explico mucho, pero para que es una medida preparatoria. Son como juicios previos, cortitos, chiquitos, que se hacen para preparar algo que después vas a necesitar en el juicio. ¿Está? Bueno, acá lo importante es la 19, cómo puede concluir la mediación, por acuerdo, la forma ideal, el acuerdo está bien ahí, la firma del acta, se paga, se compromete el pago, se terminó, no hay juicio. Por la ausencia injustificada de las partes a la mediación, por decisión del mediador, esa nunca la vi, en la realidad nunca la vi. Porque el mediador puede decidirlo a él, pero la ley lo evita. No sé. O por decisión de cualquiera de las partes. Bueno, o por el plazo tampoco se da. Lo importante es que separen, tiene que haber una mediación previa,
partes, si llega a un acuerdo o no, si no se llega a un acuerdo se va a juicio, si se llega a un acuerdo se lo obtiene. Esto resume muy. ¿Alguna duda de la mediación? ¿Algo que quieran saber o duda o algo que cause duda? ¿De cuánto es el plazo máximo de tiempo de mediación, más o menos? Lo da el mediador, yo no me acuerdo, o sea, cuando no lo da el mediador, es decir, cuando el mediador queda el mediador, si no lo da el mediador, ya te digo. ¿Pero ellos lo ponen el plazo o el mediador pone el plazo? ¿El tiempo? ¿O El mediador pone el plazo, ¿a qué plazo te referimos? este, el artículo 19, por agotamiento del plazo máximo de tiempo de mediación? Claro, cuando se tira mucho la mediación, que se pueden ir haciendo, vos te puedes aprender para decir, son las dos legales, pero hay veces que las partes mismas concuerdan, bueno, vamos a hacer otra. ¿Entendés? Cuando eso se hace muy largo, que ya te repito, no me acuerdo, porque esos son los casos que no se dan nunca, como con un mediador de una cosa. Porque en el artículo 16 dice algo del plazo. Ahí está, ese es el plazo, 45 días, ese es el plazo. 45 días. Pero viste que dice, fíjate que después dice, que podrá prorrogarse por acuerdo de la parte hasta 6 meses. A ver, nunca una mediación de 6 meses, pero ni 45 días tampoco. Esos son casos que prevé la ley y en la realidad con suerte las dos audiencias se terminó. Con suerte, ni siquiera la primera no se terminó. Son casos muy raros. Yo creo que 45 ni hablar 6 meses me debería decir que nunca sucedió. ¿Por qué no en el artículo 18 dice que el mediador podrá citar a terceros de oficio o a solicitud de parte? Como dice el ejemplo, porque si ve a alguien que no aprueba eso. No hay problema de eso. Por ejemplo, cuando se reclama un accidente de tránsito y una parte de seguro, que no se puede hablar. El mediador podría citar al representante de la compañía de seguro. Porque son casos muy poco frecuentes. El chico preguntó algo. A ver. ¿Qué pasa? Está buena esta pregunta. ¿Qué pasa cuando el divorcio, no hay mediación en los divorcios? Ahí, como recién vimos en los casos de familia, no hay mediación. Va directamente a juicio. No se usa para esos casos la mediación. Entonces, en lo general la mediación es para temas de dinero. Cuando no se cumple con los pactados de mediación, es como que se considera como que la mediación falló. Podéis directamente al juicio, demostrando que el obligado no cumplió su parte. ¿Está? Bueno, una cosa que se determina, fíjense en el artículo 4, artículo 30, contribución del mediador y no abogado. Una de las cosas que se determina cuando se llega al acuerdo es quién se va a hacer cargo de los costos que tiene la mediación, que son pagarle al mediador, como ya le dije, que cobre siempre, y pagarle al abogado de la parte. Una cosa importante, primero la dije, siempre la mediación es cubrir con el abogado.
¿Qué sucede cuando hay inicia un juicio sin haber hecho la mediación? ¿Qué les parece a ustedes? Que se puede iniciar un juicio sin la mediación, Suponete que como en el caso de separación. no, vamos a poner este caso que correspondería a la mediación, pero bueno, en el mismo caso que estamos viendo de la deuda por mercadería. Pero la persona que tiene que pagar no hace la mediación, porque te olvida, porque te gana, lo que sea, inicia el juicio directamente. ¿Qué sucede? En parte. El juzgado lo que debería hacer es no rechazarlo, porque rechazarlo hay que ver, pero así decirle, haga la mediación primero y luego vuelva. ¿Está? Eso es lo que sucede normalmente. Pero hay veces que lo que pasa, me ha pasado a mí, recibí la demanda, no a mí, sino a una persona, yo lo presentaba, y cuando leo la demanda me fijo que algunos de los rubros que porque a veces, a ver, los casos que uno ve acá son simples, en la ley. Hay veces, por ejemplo, te reclaman 4 o 5 rubros, algunos corresponden en mediación y otros no. Le doy el clásico ejemplo. Si ustedes tomen lo de... No sé si ustedes saben que en las filiaciones, ¿se acuerdan que dije recién lo que era filiación? Sí. Bueno, la determinación de una persona hija de otra. Bueno, es normal que conjuntamente con la filiación la madre reclame daño moral. ¿Está? Porque está, lo damos con el conjugado, porque se supone que con criterio, como un criterio que puede decir, negarle a un chico y a la madre, decir, no, yo no soy el padre, sabiendo que yo sos, genera, es causal de daño moral que hay que indemnizar. No sé qué le parece a usted, pero me parece correcto. Entonces hay veces que se reclama filiación y daño moral. Ahora bien, filiación, como ustedes vieron, no corresponde a mediación. Daño moral sí. Hay que ir a mediación. Entonces yo te reclamo filiación y daño moral. ¿Qué hago? ¿Vamos a mediación o no vamos a mediación? Bueno, hay veces que a mí me ha pasado, me mandan a una persona con filiación y daño moral. Cuando llega la demanda, yo reclamo, bueno, filiación está bien, pero daño moral me tiene que hacer una mediación primero. ¿Está? Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Lo que suele suceder es que el juez te ordena continuar con la filiación, pero ir a mediación por la partecita del numeral que no reclama. Por eso lo conveniente es hacer primero la afiliación y después pero es un criterio mío que puede variar entre una a otra y un criterio. Me parece a mí que te evitas este problema. Cuando vas a hacer la demanda, tener una parte que tiene mediación y otra que no. Entonces, bueno, son casos que se dan. Estaba leyendo el artículo 27 y dice que el autor actual no puede tener mediadores que no registren inhabilitaciones comerciales, civiles, penales o disciplinarias. Sí, pero eso cuando vas a escribir como mediador, la AGEN controla eso. En el caso luego tengas un problema penal, no podés ser mediador. No puedes ser juez, no puedes ser. ¿Entendés? Para eso. Pero una vez que que vos estás habilitado, caso que para el caso ya supone que estás. por parte del abogado. Cuando el mediador va a la AGEN a inscribirse para ser mediador. Ahí te chequean que no tengas antecedentes, una serie de cosas. ¿Entendés? Pensé que era el que iba a mediar. ¿Qué artículo me está diciendo? No, porque están ya. ¿Qué artículo me está diciendo? El artículo 27 que dice inhabilidad. Claro, esa es lo que te digo, inhabilidad para ser mediador. No podrán actuar como mediador. Sí. Me dice el que sigue dice las causales de suspensión y separación del registro, te sacan del Estado. Pues después existe, pero yo le decía que cuando te notifican quién es tu mediador, tú puedes rechazarlo, recusarlo se llama. A ver, ¿cuál es el artículo? El 26. El mediador, bueno, la parte está la
acusación no importa. Segunda, las partes podrán recusar con causa, es lo que yo le decía, me tomo un mediador y yo le juro que mediador, no sé, vamos a poner un caso extremo, que es hermano del tipo que quiero demandar. Vamos a ser mediador. Entonces, bueno, yo recuso. Digo, no, sorteame otro porque este es hermano del entonces con el mismo mediador. Siempre tenés que tener algo justo, ¿no? Tenés que tener una causa. Ah. Sí, tenés que tener una causa. Nos remite al código procesal que, bueno, no importa, que se dice los casos previstos en la ley, esos son los casos que podés alegar para recusarlo, que son estos que te digo. O, bueno, hay una serie. O viceversa, que el mediador se muera. Vamos a suponer, es mío. Entonces yo lo reclamo y nosotros me suceden a mi hermano. No, yo mismo lo recuso a mi hermano. ¿Entiendes? Puede ser por enemistad o por amistad con quien lo pide. En su caso no lo recusás. Es que no te nota. Pero es distinto el caso que ella dice que cuando tiene antecedentes penales directamente eso va a dedicar a gente. Para que lo saquen de lista. No creo que digo. ¿Entienden? ¿Me puedo llevar un poco rápido? ¿Qué es el chico? ¿Pueden entrar cómo se provoca? Bueno, daño y perjuicio no es un delito, para empezar, es una demanda por daño. Sí, para demanda por daño y perjuicio corresponde mediación. O cuando mi rompo de algo no se va a poder pagar, como se llama, sí, son de juicio de daño, sí. Esos son casos que aquí la mediación. Daño y perjuicio, ¿qué se requiere? Porque ¿Daño? es una palabra como que parece que la entendés, pero ¿qué sería? ¿Con daño y perjuicio de que te dicen algo que no es cierto o un material? Daño puede ser cualquier perjuicio valorable económicamente que se le cause a una persona. Cualquier perjuicio económico que sea valorable económicamente. ¿Está? Puede ser un choque de auto, chocan, daño físico. Es la consecuencia. Estamos hablando de los daños en derecho, lo que se llama daño indemnizable. Existe una norma genética que es el deber genético de no dañar a nadie, no puede causar un perjuicio. Quien causa un perjuicio a otra persona es muy amplio, digamos, eso lo digo así. Lo tiene que indemnizar, tiene que pagar. Eso son los juicios de daños. Sí, porque yo lo he sentido en mi trabajo, por eso es como que también después siento en otros ámbitos y como que se me mezcla, porque, por ejemplo, acá hay violencia de decir daño y perjuicio. ¿Y qué era? Por ejemplo, ¿cómo es perjuicio? Bueno, por ejemplo, no, porque me decía tal cosa y me hacía sentir mal. Bueno, claro, eso no es indemnizable jurídicamente. O qué sé yo, o sea, hubo mucho, un montón, por eso es como que Bueno, resuena la palabra, pero no sé cómo aplicarlo para entenderlo. A ver, daño es cualquier, creo que todos sabemos lo que es nosotros con daño. Claro. A ver, la vez no será indemnizable jurídicamente, es decir, que te dé derecho a pedir que te dé. Porque los daños se indemnizan con dinero, no es como indemnizar un daño en el derecho, estamos hablando del derecho. Para pedir, obligar, vía judicial, a la persona que te causó el daño a que te indemnice, te pague plata, necesita que se cumplan ciertos requisitos. No sé si está el tema daño, de hecho, se han juzgado en el daño, ¿no? Pero, os lo digo así más o menos. Ahora, si está de acuerdo, lo veo. La idea es esta, que una persona le causa un perjuicio, un daño a otra. Ahora bien, ¿cuáles son los actos que causan daño? Es infinito. Hay daño en el tránsito, hay daños causados por la actividad, por ejemplo, llamamos casos de mala praxis de los médicos que producen daño al paciente, un daño a una persona que yo la cruzo por la calle y le pego, no sé. Ahora bien, decir algo que te hace sentir mal no es un daño jurídicamente indemnizable. Claro. Eso lo hago un poco en la unidad que viene, que es la de que habla del derecho y los principios del derecho. Ahora bien, hay daños que sí. Hay veces que el daño no necesariamente tiene que ser material. Existen, habrá mucho hablar de daño moral. ¿Mucho daño moral?
caso que dije, del padre que le niega al niño ser padre, paternidad. Entonces obliga a que la madre tenga que hacer un juicio, hacer un ADN, cuando vos sabés que sos padre. Bueno, eso es causarle daño al niño y a la madre. ¿Está? Ahí ya sí vemos que hay algo grave, no es que te dijo una pavada, o no sé cómo se lo tome. Creo que todos estamos de acuerdo que esa situación genera un daño moral. Moral, en el sentido de moral, significa que no es material, que no es valor en dinero. Pero es un daño. ¿En qué sentido, señor? ¿Qué? No escuché, perdón. Estaba distraída de momento. Cuando siempre, la madre o el padre, como se sabe, como se dice siempre, la madre sabe quién es la criatura, el padre, pues no. Un acto de fe se dice. Claro, bueno. Ordinariamente. Que la madre sí se sabe, porque la que como dice, lo parió. Bueno, cuando la madre le reclama, le hace un juicio de filiación a un hombre para que se haga cargo del hijo, y el padre, la persona demandada, sabiendo que el hijo se niega, ¿está? Es algo igual, hay miles de padres que lo han declarado así. Se considera que es un daño moral tanto a la madre como al niño. ¿Está? Y ese daño moral es indemnizable, es decir, le va a costar dinero al quien lo niega. ¿Está? Yo tengo un hermano. Bueno. Uno no sé todavía porque nunca quiso hacerse el ADN y mi papá siempre le dice, vamos a hacer el ADN, tanto que sí, que es mi hija, vamos a hacer el ADN. Mi papá nunca estuvo en esa mujer. Pero ella no quiere que se haga el ADN. Hasta el día de hoy, mi abuela, que ella considera mi nieta, mi papá nunca la reclamó ni nada, le dice a ella para hacerse el ADN, pero ella a sus 28 años no se lo quiere hacer tampoco. Bueno, ella es grande, Pero tampoco se lo quiere hacer. Bueno, caso distinto. Yo acá siempre hablo de casos genéricos, digamos, no hay caso de ver cada caso concreto. En general, cuando se refiere a daño moral, por ejemplo, el caso de madre en particular muy frecuente. O cuando el daño moral por hay un delito que se llama calumnia en público. Es decir, que fulano de tal como un enredo de todo, hablar mal de la gente, bueno. Hay un cierto límite donde si vos con todo eso, con las publicaciones, estás causando el perjuicio a la persona, te van a tener un derecho a demandarte por daño moral. Por el derecho de causar. O sea, yo puedo demandarlo. Por el daño que me causan a mí y a mi mamá y a bueno, no sé tu caso, pero no. Sí. Sí, por supuesto que el padre también puede pedir ADN. Sí, totalmente. Estamos hablando de los casos en que no, en que el padre lo niega. Y en el caso de, pongámosle virtualmente, En redes o en internet, Facebook. Realmente el problema principal ahí es. Pero vos sabés quién es la persona. Claro, sabés quién es, sí. Se puede hacer también. Por supuesto. Además de saber captura, ¿viste? Muestra el nombrecito de la persona. Sí, no, sí se puede. Y es indemnizable, con dinero. Pregunto, porque se me ocurre, por ejemplo, políticos, o sea, ¿se pueden iniciar un juicio, o sea, por una opinión contraria a... Ese es un caso, ya estamos hablando de casos, a ver, exceden bastante este curso porque son casos más complejos y que no siempre se van a tener un resultado. Pero en general, lo que se determina en los tribunales, los jueces, vimos fuente del derecho, lo llamamos fuente del derecho para que saber qué son los. ¿Cuál es la importancia que tienen lo que opinan los dos juzgados? ¿Entendés? Generalmente se considera que cuando una persona tiene un interés público, político, no es lo mismo que cualquier persona. ¿Entendés? Tiene cierta tolerancia que tener respecto de lo que opinan de él, porque está en juego el tema de tu opinión, de tu expresión. ¿Entendés? Entonces no es lo mismo opinar algo sobre un político que sobre un vecino. Que si el político tiene menos, en este sentido concreto, tiene menos derecho a pedir, a sentirse ofendido por la opinión del público que cualquier persona. ¿Entienden? Ha habido casos que han llegado a
juicio que se determina, no, el político tiene que tener más tolerancia a lo que se dice. ¡Pum! ¿Ah? Esa era la pregunta. Claro, sí, sí, sí. Volviendo al tema de, así cuando es el padre, ese tema. Si es el padre el que decide hacerse la prueba de ADN y eso, o sea, ¿puede pedirlo? O sea, ¿puede reclamar sí o sí? Sí, por supuesto. No se sabe cómo se Una demanda de una criatura. paternidad. Sí, pero tenemos el padre. No se sabe cómo se inscribe una criatura. ¿Una madre? ¿Ustedes? Dos, bueno. Tengo hijos. Tengo 20, pero ya ni planes. Se va con el certificado de nacido vivo al registro. Si va la madre queda constancia en el registro, en el certificado de nacido vivo. ¿Está? El padre, la madre puede estar un chico solo, ¿saben eso? Bueno, en esos casos puede ir después el padre reconocer, presenta directamente al registro civil y lo reconoce. ¿Está? Se llama así. El caso que vos planteas es cuando ponele que una persona, o la madre dice quién es el padre, el padre lo reconoce, y después otra persona dice, no, en realidad el padre soy yo. Claro, o sea, Estás así. la madre, exacto. Ay, mi madre no soy. Ya así, Mira, porque no era una pasa. pareja formal, él quería hacerse cargo, no le dejaba a la familia y para cómo falleció la mamá cuando era bebé y un quilombo hizo todo, tuvo que hacer todo escondidas y levantar mucho y ganó porque no sabe hizo el ADN, pero No, que hicieron un ADN, no te forma de perder ningún lado. no, pero todos no estaban de acuerdo, no se le daban al bebé en ese momento y tuvo meses. No, bueno, meses, a ver, judicialmente, No, meses. porque no que había nada. pruebas de porque no era formal. Los dos eran solteros, pero es como que él decía que era de él, porque ella antes de fallecer. O sea, él tuvo que hacer un... A todos, Pero el chico sería. tenía o sea, a él le había conocido, le había notado con padre o no. ¿Cómo? O estaba únicamente por la madre. Estaba con la madre. Únicamente por la madre. Sí. Bueno, ahí tenés que presentar únicamente al registro civil y reconocer como madre y mucho. Sí, no, pero en ese momento el bebé No, se lo sí, años. habían llevado a otro pueblo y como que fue diciendo, no, vos no tenés ni el apellido, ni el apellido, ni nada. Y hubo meses para No, pero a ver, te repito, meses judicialmente es nada. Yo hoy de la mañana fui a la audiencia laboral y no hubo una audiencia, digamos, no se ponen de acuerdo. La solución de acuerdo me pusieron al testigo al 26 de febrero. Estamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses para que me llamen un testigo. Ni siquiera cuánto va a haber el juicio. Por eso digo, si me decir 2 meses, no es nada. Qué bueno, no pude entenderlo. Claro, sí, no, para hablar, la gente, Sí. pero realmente cuando hablamos de temas judiciales va de años. El bebé no quedó sin la mamá y obviamente el padre como que uno se había hecho cargo, qué sé yo, es como que la familia elegía a ese hombre que lo había sido y a mi hermano no. Entonces bueno, un quilombo, y aparte de buscarlo, dónde estaba, es como que fue caótico. Sí, para la persona, sí. Lamentablemente todos estos casos así, o sea, los juzgados están bastante limitados en más de lo que uno quisiera. Generalmente se llega a buenos resultados, pero los plazos son de loco. Lo sufrimos todos, porque uno también es el trabajo y no podemos terminar, ¿no? Pero bueno, no sé si queda tu pregunta esa. Sí. Porque otro caso es el caso de impugnación de paternidad. Se inscribe un niño, la madre se lo tenemos que ver, siempre madre, y el padre fulano que se pretende reconocer. Resulta que no es. No estaba hablando con el caso que ella dice, que no había nadie, que no tenía padre, chico. No, porque, o sea, hay un caso en el
que, por ejemplo, sí, pero, o sea, que él reconoce que es el padre, pero ella, o sea, lo anotó como su hijo, Sin y padre, se fue digamos. sin padre, y él, o sea, lo quiere No reconocer, importa pero ella que el niño se vaya, porque vos el reconocimiento lo haces, el registro civil se inscribió. Entonces, si acá, bueno, soy de acá, no tenés que ir de la chica, no es ahí. Claro, o sea, porque, o sea, él lo quiere reconocer, pero ella no lo deja. No importa eso. O sea, puede... Tenés que Gonzalo le dijo. Salvo que no presenta alguna cosa psiquiátrica o alguna cosa de eso, capaz No que por tiene eso nada que no ver con madre quiere acá, porque acá estamos hablando del vínculo entre el padre y el hijo. Claro, no por el padre, que no le quiere dar no quiere. ¿Cómo? Que el padre, que la hermana le quiere dar el apellido. No, pero no, No. eso dárselo, el apellido, si el padre es el padre, lo tienen que preguntarlo, no importa que se loco. Otra cosa es la vinculación de paternidad, lo estoy diciendo, porque, por ejemplo, a ver, estoy pensando en un caso una pareja de un chico, la chica queda embarazada, o más, el caso que está, el chico que el hombre conoce a la chica ya estando embarazada. Eso pasa más frecuentemente, de algunos parece raro, pero no, pasa mucho. Y como ya son pareja, la chica ya está embarazada, cuando nace, directamente la nota no es de nuevo, porque el marido de la mujer, la pareja de la chica no es de nuevo, entonces. Y resulta que después, el anterior, el que era el verdadero padre, dice, no, pero yo. Pero el chico ya está anotado como padre. Ya lo reconoció. ¿Entienden el caso de lo que dicen? Sí, sí. Bueno, entonces en ese caso sí, procede presentarse judicialmente que el verdadero, el que dice que es el verdadero, haciendo lo que llaman impugnación de paternidad. Ahí me está diciendo, no, no es yo vengo a reconocer a mi hijo, él ya está reconocido por otro. Yo vengo a decir que lo que reconoció no es el padre, el padre soy yo. Es un caso más complejo todavía, porque generalmente a veces se da que esa persona que lo reconoció como padre, por ella pasaron por 4 años y ya el chico lo reconoce como padre. ¿Entiendes? Entonces después de luego un caso distinto, impugnación de paternidad. Lo importante para el tema que estamos tratando hoy es que ninguno de estos casos requiere mediación. Estos casos van directamente a juicio. No sé, te voy a llegar a una escuela en estos casos, también tenés que ir a juicio porque no podés ir no podés presentar un jurado y decir no, nos equivocamos, el chico no, y la jueza te va a pedir la ADN, hacer no, te va a decir, bueno, Y en el caso de impugnación de paternidad, uno se presenta, pongamos que el padre se presenta ya con un ADN o se lo piden ahí el ADN para que si yo tengo un ADN me parece mucho mejor, pero si hay, ¿cómo si te va a hacer el ADN? Si un chico está no lo tenemos. en el caso que vos te lo hagas. Sí. No, si hay acuerdo de otra parte. Creo que el ADN se hace hasta con un pelo, se puede hacer. No, el ADN no, es con hisopado. No. El pelito es para... Eso es más avanzado. Sí, no, y aparte ya para cuestiones más penal. Por ejemplo, pensando un caso. Bueno, mi hermana, por ejemplo, ella a su hijo lo inscribió con su apellido, con el apellido de ella. Ella, bueno, habló con el padre ahora lo quiere reconocer y se tiene que hacer una prueba de ADN en Santa Fe, en una clínica, no sé dónde sería. Fueron, le sacaron sangre. Pero resulta que no sé qué pasó, que le salió mal y que lo volvieron a citar para volver a trabajar al nene. ¿Qué es lo que salió en el estudio? No sé, pero era el problema del laboratorio. Para mí es algún problema en el laboratorio. Lo que yo le diría que no es muy difícil, por decir imposible, que haya alguna cosa turbia acá. Porque hay gente que tiene el laboratorio de COVID, no sé lo que dicen. Si no, siempre está la posibilidad del laboratorio de la corte. Te sacan ganar en tribunales directamente en Santa Fe. Pero no. No hay algo que se hace. No me arregante más nuevo, pero no tiene mucho sentido. Estamos hablando de las cosas. ¿Iniciaron su plan de derecho?
queda poder atrás. Bueno, poder, ejército. Pero quedó, espera, entendí una del orden. Ahora que digo el orden, yo prefiero el orden que yo necesito. Nosotros dar listo, trabajamos el examen y el orden no importa. Hicimos mediación y después pasamos a ley de mediación. Bueno, nos faltó entonces introducción al derecho y poder. Con esos dos vamos a dar el derecho. Para terminar el módulo. No creo, pero no introducción al derecho. La derecho claro se presta a muchos temas que todavía estamos terminando. Muchos temas. Rápidamente viene. Adiós. Este es el problema. ¿Viniste en la motocicleta, eh? ¿Compraste? Ah. ¿Puedo tenerlo así? ¿Está apretado? Yo quiero que se quede cerrado. Ah, ¿no?